Muy buenas. Con este nuevo video, yo pretendo ayudarlos en esta asignatura de 113 de leyes. No se asusten, esta asignatura lo que tiene es que es importante a la hora de hacer la registración. Entonces pueden pasar la escuela ahora y aprobar sin problema esta asignatura. Y lo importante sería que tenían este conocimiento fresco, o bueno, por lo menos aprendido, para cuando vayan a hacer la registración. Pues como esta asignatura es la última que se da, pues ya ustedes tienen eh, más cerca la registración que las personas que están acabadas de empezar. Pero bueno, como no hay orden fijo, tocó ahora. Mi deber es ayudarlos a entender esa cosa tan difícil, sobre todo para que salgan bien en la registración. Pero no se asusten, si no la aprende muy bien, no se asusten, no va a pasar nada. Esto sencillamente es una ayuda para la registración. Es muy difícil las leyes y las preguntas de la registración son muy caprichosas, las ponen como ellos les da la gana. Por tanto, esto hubiera sido mejor en una clase Zoom cara a cara, pero como no todos los alumnos han podido bajar la aplicación Zoom, se las voy a grabar en un video para que lo vean con calma. Estos son un PowerPoint que yo tengo preparado hace mucho tiempo para explicarles, hacer las preguntas de la registración. Entonces, vamos a ver poquito a poquito cómo puedo explicarle algunas preguntas de la registración. Están regadas en el orden en que se da la clase porque fue muy difícil montar este PowerPoint. Para entender algunas preguntas de la registración, vamos a refrescar unos principios morales que se dieron en la primera clase. Los principios morales son complicados, medio bobos, pero son confusos. Por ejemplo, hay que saberse que el principio de la beneficencia, sencillamente la beneficencia es hacer el bien, la caridad, la bondad, acciones a beneficiar a los demás. Y no maleficencia es lo contrario, es el deber de no hacer el daño. Es el principio de no hacer daño. La beneficencia es hacer bien y no maleficencia no hacer mal. Facilito. Beneficencia es hacer bien y no maleficia no hacer mal. Ahora, otro que termina con también con física, que confunden un poco más. No física. No física es un fallo de hacer algo que tiene que hacerse. Es refutar, hacer algo que tiene que hacer, una obligación que tiene que hacerse sin una suficiente excusa. Una falta de acción cuando se está obligado a hacer una obligación, o sea, una negativa sin excusa suficiente. Se puede decir que no física es una omisión. O sea, que no física es hacer una cosa, no hacer una cosa que se tiene que hacer hecha. Con una excusa no justificada, sin justificación. Eso es un non física. No hacer un deber que se tiene que ser hecho por ley. Falta de acción o se está obligado a hacer una acción. Y misfeasance es una extralimitación, un abuso de autoridad, es hacer un acto, cumplir con un acto legal que se tiene que hacer, pero se hace incorrectamente, se va más allá de lo que se tenía que haber hecho. Diferente no físico es no hacerlo, y misfeasance es hacerlo incorrectamente, más allá de lo que tenía que hacer. Abuso de autoridad. O sea, con estos cuatro, benefíciese, no malefícense, non fícense,
Y mi efficiency, creo que tenemos ahora suficiente para responder algunas preguntas que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, la primera pregunta, la registración dice, una de ellas dice, mi efficiency se refiere al fallo, a un incumplimiento de un acto o deber que es requerido por la ley. O sea, me están diciendo que no hago una cosa que tenía que hacer. Eso no es mi efficiency. Eso es una non-efficiency. O sea, la respuesta es falsa. Porque la respuesta debía ser non-efficiency. Y non-efficiency es la falta de ejecución de un acto que es un deber obligatorio, que es requerido por la ley. Este concepto que hay aquí es de non-efficiency, no de mi efficiency. Mi efficiency sería hacer algo sobrepasado, algo extralimitación. Por tanto, este concepto no corresponde a mi efficiency. Este concepto corresponde a non-efficiency, por tanto, la respuesta es falsa. Otra pregunta. Dice que un libro médico es un documento legal. Un libro de appointment. El libro de los appointments de la oficina es un documento legal. Eso es cierto. Otra pregunta. Dice que si un empleado está cubierto por el seguro de mala práctica del médico, el trabajador no necesita un seguro de mala praxis adicional. Si el empleado está cubierto por el seguro de mala práctica del médico, el empleado no necesita su seguro adicional. Eso es falso. Si un empleado está cubierto por el seguro de mala praxis del médico, sí le corresponde al empleado comprar seguro de mala praxis adicional. Esas son cosas que ustedes no saben, que son cosas que nadie sabe. Y son cosas que son de así, de porque sí. Y así es la registración. Cuando vayan a estudiar la registración, cuando vayan a presentarla de aquí a allá, bueno, se van a acordar de estas cositas. Tort. Un tort, un agravio, es un acto ilícito que no involucra un contrato. Eso es cierto. Para cometer un delito no hay que tener un contrato. Un living will, un testamento en vida, tiene por objeto ayudar a la familia de los pacientes con enfermedades terminales a lidiar con el resultado inevitable y limitar gastos médicos innecesarios. Por supuesto, si la persona en vida dio su parecer de lo que él quería que se hiciera con el fin de su vida, pues la persona, y está hecho ya, esto ayuda a que los familiares limiten los gastos médicos y tengan menos problemas. Eso es cierto. Un empleado paga una cuota mínima por el equipo de protección, los GPP. El empleado no paga ninguna cuota mínima porque eso lo compra el empleador. El empleador paga las cuotas del equipo de protección personal. La respuesta es falsa. El empleado no lo paga, el employee no lo paga el employer. Otra pregunta. Un empleado de atención médica que se niega la vacuna contra la hepatitis B tiene que firmar una renuncia, un waiver. Sí, tiene que firmar un waiver. Las leyes prohíben guardar alimentos o bebidas en los refrigeradores donde se guarde sangre. Sí, está prohibido guardar alimentos donde se guarde sangre. Ahora, 9. De acuerdo con las enmiendas de la laboratorio clínico del 88, CLIA,
Los test waivers. ¿Qué cosas son los test waivers? Los test waivers son los test caseros, los que se hacen en la casa, como la prueba de embarazo, como ahora esta misma del COVID. Entonces dice que estas, de acuerdo con esta ley de CLIA, estas pruebas waivers o dispensadas requieren menos cantidad de juicio y representan un riesgo poco significativo para el paciente en caso de un error. Claro que tienen mucho menos valor, mucho menos nivel científico que una prueba hecha en un laboratorio. Las pruebas dispensadas representan un riesgo poco significativo para el paciente en caso de que se cometa un error. Eso es cierto. El estudio de los valores y principios que gobiernan las relaciones personales, incluyendo las ideas de autonomía, justicia y conducta, se conoce como ética. Cierto. Un médico puede facturar tanto servicios directos e indirectos. O sea que un médico puede biliar un rayo X que él mande en una facility de radiología. No. Él nada más que puede biliar sus servicios directos. 12. Es ilegal que un paciente le sea negado una copia de su historia clínica si no puede pagar la cuota para obtenerla. Bueno, pues es ilegal, pero se hace. Si la persona no paga, no se la dan en muchas facilities. Y entonces eso es algo que está en contra de la ley, pero se hace. La respuesta es sí, es ilegal que el paciente le sea negado su copia si no puede pagar la cuota para obtenerla. Incluso si el paciente quiere revelar la información, es ético que el médico no lo haga. Eso es falso. Este tampoco extraña de entender, pero es falso. Un patógeno de transmisión sanguínea puede ser transmitida a través de la piel que se rompe o a través de las membranas mucosas. Eso es cierto. Ese es el concepto de bloodborne pathogen. Se transmite por sangre a través de la piel rota o de las membranas, aunque no estén rotas. La enfermedad de hepatitis B es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal que causa inflamación en el hígado. Eso es cierto. Todo esto pertenece al plan de bloodborne pathogen de OSHA. Por eso que se da en esta asignatura de leyes, porque OSHA es una ley. Un médico puede escoger o retirarse de un caso en el que se desarrolla un conflicto de personalidad entre el médico y el paciente que no se puede ser resuelto. Cuando hay un problema de personalidad, de compatibilidad entre el médico y el paciente puede decidir no seguir con el paciente. Eso es cierto. Un médico no puede ser considerado responsable de las acciones de sus empleados. Eso es falso. El médico sí es responsable de las acciones de sus empleados. La forma de precaución universal previene a los profesionales de la medicina y otros a exponerse de agentes patógenos transmitidos por la sangre. Eso es cierto. La naturaleza jurídica de la relación médico-paciente es de contrato, privada, una asociación profesional y quid pro quo. Es un contrato. La relación médico-paciente es un contrato entre el médico y el paciente. No una asociación profesional, ni es un quid pro quo, es compensación. Favor por favor se paga. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. Es quid pro quo. No es quid pro quo, es un contrato. En ciertos casos, el paciente puede no ser legalmente capaz de actuar por él mismo para establecer un contrato con el médico. En estos casos,
¿qué se necesitaría? O sea, cuando un paciente no puede ser, no es legalmente capaz para actuar por él mismo, para establecer un contrato con el médico, ¿a quién va a acudir? ¿A un abogado, a un agente, a un juez o a un notario público? Va a acudir a un agente. ¿En cuál de los siguientes casos no se puede actuar como un agente para representar a otra persona? Los padres del niño, el hijo adulto de sus padres, alguien comprometido con el paciente, la hermana menor del paciente de 15 años, la hermana del paciente para su hermano menor. La hermana del paciente que tiene 15 años puede ser un agente para su hermano menor. ¿Cuál de ellas no puede ser un agente? Justamente este. ¿Cuál de los siguientes no podría actuar legalmente como agente de otra persona? Los padres del niño, sí, claro que sí pueden ser. Un hijo adulto para sus padres, por supuesto que sí puede ser. Alguien comprometido con el paciente, por supuesto que sí puede ser. Lo que nunca podrá hacerlo es una hermana de 15 años a favor de su hermano menor. Las ramas, perdón, la ruptura de la confianza del paciente puede resultar en demanda. ¿Cuándo? Cuando las violaciones de la confianza del paciente pueden dar lugar a demandas. Cuando las violaciones o las rupturas en la confianza del paciente pueden dar lugar a demanda. Asalto y batería, difamación escrita y verbal, mala práctica o negligencia, hecho delictivo u otros actos ilícitos. La difamación escrita y verbal. 23. La responsabilidad del médico por el incumplimiento del contrato se basa en la responsabilidad del médico por el incumplimiento del contrato se basa en un fallo en el cumplimiento de un acuerdo comprometido. El médico incumple el contrato cuando falla en algo que se había acordado. La responsabilidad médica profesional es un término usado actualmente en preferencia a malfeasance, misfeasance, malpractice, no feasance. ¿Cuál de ellas es el término correctamente usado en cuanto a medical professional liability? La respuesta es non feasance, o una omisión de un acto que resulta en daño. La responsabilidad civil profesional médica es un término usado actualmente con preferencia a omisión de un acto que resulte en daño. También está un poco extraño, hay que aprender de memoria. Omisión. Se usa más omisión que mala práctica. En relación a realizar un tratamiento sin el consentimiento informado del paciente, el médico corre el riesgo de, o sea, cuando se hace un tratamiento sin el consentimiento informado, el médico corre el riesgo de una demanda por negligencia, asalto y battery, difamación, ruptura del contrato. Piensen, no se le hizo el consent, no se le informó sobre el procedimiento, sobre sus riesgos, sobre sus beneficios. ¿Qué se comete aquí? Battery. La excepción de la doctrina del ¿dónde es una excepción la doctrina del informe consentido? En el menor, en un paciente incompetente adulto, en un adolescente emancipado
o un paciente que está inconsciente en emergencia. La excepción de la doctrina del informe consentido es en un paciente que está en emergencia. Nosotros vamos a asumir que ese paciente que está inconsciente aceptaría que se le tratara. Esa es la excepción de la doctrina del informe consentido. El paciente que está inconsciente en una emergencia y solo. De la siguiente, ¿cuál constituye la causa de una demanda por ruptura del deber? Vamos a ver. La siguiente, ¿cuál podría constituir una causa de una demanda por el cargo de ruptura de no cumplir con el deber? No tomar una radiografía en el caso de una posible fractura. Intentar un tratamiento nuevo y experimental. Fotografiar al paciente con fines científicos, todas las anteriores. Todas las anteriores constituyen una causa de demanda por infracción del deber. Para la limitación de brindar para la posibilidad de hacer la posibilidad de implantar una demanda por mala práctica varía de estado a estado, pero la mayoría de los estados el tiempo máximo para poner la demanda por mala práctica es 6 meses, 3 meses, 1 año o 5 años. 1 año. Usted tiene un plazo de 1 año para interponer demanda por negligencia médica, pero la mayoría de los estados es 1 año. Un médico acuerda, si un médico acuerda lograr un resultado particular o curar a un paciente y luego no lo hace, ¿de qué va a ser responsable? ¿De fraude, de negligencia, de ruptura del contrato o de abuso de autoridad? De ruptura del contrato. La violación de la ley federal o estatal de narcóticos constituye una negligencia civil, un tort, un acto criminal o un misdemeanor. Narcóticos, un acto criminal. Que no se suele considerar parte de las estadísticas vitales reportadas al médico legista. O sea, que no se considera parte de lo que diariamente se registra al médico legal. Los reportes de nacimiento y muerte, las enfermedades comunicables de las desgracias tratadas, los daños por heridas o puñaladas, el inventario narcótico. ¿Cuál de ellas no tiene que ver con las estadísticas vitales? El estudio, el inventario de narcóticos. Todo lo demás son cosas, hechos vitales, comunicables. La mejor manera de mantener un registro preciso de las drogas en la mano y los medicamentos dispensados es mantener una copia duplicada para cada receta. Tener hacer que todos los pacientes obtengan sus recetas al mismo tiempo. Hacer anotaciones concernientes a las prescripciones de la paciente en la historia clínica. Y tener un libro de registro narcótico en el cual el inventario se mantenga activo. Esta es tener un libro de registro narcótico en el cual el inventario de los narcóticos se mantengan activo, corriente. Un médico, very often, a physician will receive a court order to appear and testify. This order is known and, muy a menudo el médico va a recibir una orden judicial para comparecer y prestar testimonio en corte. Esta orden será un ultimátum, un supina
un decree, un summon. Esta orden va a ser un supina. Algunos estados tienen leyes que impiden a un médico revelar en la corte la información confidencial obtenida durante la relación médico-paciente, ya que estas son consideradas como comunicaciones privilegiadas, comunicaciones cualificadas, comunicaciones inviolables y comunicaciones cualificadas privilegiadas. Se considera privilegiada comunicación. Esta no vamos a verla. Para cualquiera que practique la medicina sin licencia, excepto muy especiales circunstancias, eso va a ser un tort, una ofensa civil, una ofensa criminal o un acto de mala práctica. Trabajar sin licencia es lo más grave que puede pasar. Por tanto, eso es una criminal offense. Dice, un código de ética profesional sirve para regular las acciones de sus miembros. Establece normas estándares de conducta. Promueve la elevación de estándares aceptables de conducta para realizar por sus miembros y todas las anteriores, pues todas las anteriores constituyen un código de ética profesional. Históricamente, el código de ética médica moderna se remonta ¿a qué época? A la época de Hipócrates. La licencia para practicar medicina es otorgada después de graduarse de la escuela de medicina. Es requerido por la ley en cada estado. No es necesaria en todos los estados. Es un derecho garantizado de cada graduado de MD o de Medical Doctor o Osteopathic Doctor. Pues la respuesta es, se requiere por ley en cada estado trabajar con licencia. No es otorgado después de graduarse inmediatamente de la escuela de medicina. Ni es un derecho que todo graduado obtiene. Hay que sacarla. Cuando un médico trata a otro médico o profesionales de la salud de forma gratuita, este término se llama como add-on, freebies, professional courtesy o write-off. Cuando un médico le hace un favor a otro médico de no cobrarlo, cobrarle menos, eso es una cortesía profesional. La forma más común de agravio a la responsabilidad médica es la negligencia, la ruptura del contrato, el abuso de confianza o el fraude y el engaño. Pues es la negligencia. Es la forma más común de responsabilidad por agravio. Un médico clasista solamente puede dar una inyección. ¿Cuándo? Si el paciente se lo pide. Solamente si el médico clasista conoce exactamente la medicación. Si se lo pide el office manager, solamente por una orden del médico. Un médico clasista solo podrá poner una inyección solamente por una orden del médico. La negligencia es... La negligencia en la profesión médica se llama tort, assault, malpractice o battery. Malpractice. La información incorrecta teniendo en cuenta que puede dañar la reputación de otra persona se llama slander, breach of the contract, falsity o tort. Slander. Una agencia gubernamental que tenga la responsabilidad legal de hacer cumplir la fabricación de drogas y su uso clínico se llama National Formulary, Food and Drug Administration, Hospital Formulary y National Drug Administration. Todos sabemos ya por farmacología, lo que dieron farmacología, que es FDA, Food and Drug Administration. Es una regla de conducta establecida y aplicada por una autoridad u órgano de gobierno, tales como el gobierno federal. Un principio, una ley, una tort o una policy. Una ley. Un profesional de la salud que detiene el cuidado sin proporcionar un sustituto igualmente calificado puede ser acusado de, o sea, el médico no va a seguir trabajando con
el médico no va a seguir lidiando con un paciente y no le da un sustituto igualmente calificado que él. Eso, si no lo hace, puede ser acusado de una negligencia, un retraso en el tratamiento, un incumplimiento del deber o un abandono. ¿Cuál de ellas será? Abandonment. ¿Cuál de los siguientes se demuestra cuando la pierna de un paciente sanó incorrectamente debido a la manera como se ha aplicado el yeso? Which of the following is demonstrated when a patient's leg healed incorrectly because of the way the cast has been applied? Causa indirecta, posible causa, causa accidental o causa directa. Evidentemente que se sanó mal porque le pusieron mal el yeso, una causa directa. Un proceso en el que los lados opuestos escogen a una persona fuera del sistema judicial con un especial conocimiento en el campo para conocer y resolver una controversia es un tort, un agency, un supina o un arbitraje. Evidentemente que una persona con conocimientos especiales para decidir es un árbitro, un arbitraje. Si un empleado que se considera está actuando en nombre del médico en el desempeño de las tareas profesionales, ¿qué será? O sea, an employee who is considered to be acting on the doctor's behalf while performing professional tasks is el responde superior, el supone suscepticum, el malficent o el risa locutor. O sea, un empleado que está actuando en nombre del médico, ¿qué será? Un responde superior, una citación judicial, el supone ducute con una citación judicial, ordenando al destinatario a comparecer ante el tribunal y a presentar los documentos o pruebas tangibles para su uso en una audiencia o juicio. Un malficence ya sabemos que es una malversación. Y un recipsa locutor, ya hemos visto que es que la cosa viene del latín, que es la evidencia manda, la cosa misma habla. Entonces, ¿qué será el empleado actuando en nombre de un médico? Es un responde superior. A surgical incision is reopened after the patient starts to show signs of internal bleeding. It is discovered that the surgeon did not complete closure of all severed capillaries at the operative sites. This is called. Una incisión quirúrgica se vuelve a abrir porque el paciente comienza a mostrar signos de hemorragia interna y se descubre que el cirujano no cerró completamente todos los capilares en el campo del sitio operatorio. ¿Esto qué será? Retraso en el tratamiento, pobre curación del paciente, mala práctica o un cuidado postoperatorio inadecuado. Mala práctica. Ya, de nuevo, el término recipsa loquitur se refiere en el caso en que el paciente tiene una condición existente. En el caso que el error del doctor es completamente obvio, el paciente haya presentado una demanda y hay un registro, hay un registro donde se ve el error del doctor. El paciente, el término recipsa loquitur es la evidencia habla. Por tanto, el error del doctor es totalmente obvio. El médico informa de un caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida al Estado. Esto se llama una negligencia, un incumplimiento del contrato, un deber público del médico o una falta de confidencialidad. Evidentemente, el SIDA debe ser informado a las autoridades, por tanto es un deber público del médico. ¿Con qué frecuencia todo empleado expuesto a sustancias peligrosas o infecciosas en el trabajo debe recibir información y capacitación gratuita durante el horario de trabajo? Una vez al mes, una vez al año, cada 2 años, cada 3 años. Los empleados deben ser expuestos, los empleados que están expuestos a daños, enfermedades infecciosas en el trabajo, tienen que tener información libre, gratis y entrenamiento durante las horas de trabajo en una frecuencia de una vez al año. Esto está un poco pesado. La fuente de información para determinar si una sustancia peligrosa
causa cáncer, enumera otros posibles riesgos y establece los requisitos de OSHA para el control de exposición, se denomina. Todas estas informaciones están en una base de datos llamada Material Safety Data Sheets. Importante. Un empleado se compromete a dar una muestra de sangre después de haber sido expuesto al VIH, pero se niega a hacerse la prueba. La muestra de sangre deberá conservarse durante ¿qué tiempo? Para el caso de que el empleado más tarde desarrolle síntomas o decida probar hacerse la prueba. Si un empleado se expone, tiene un accidente de exposición y rehúsa hacerse el test del HIV. La sangre de este empleado tiene que estar guardada ¿qué tiempo? No, 90 días o 3 meses. De acuerdo con las regulaciones de OSHA, los registros de empleados médicos y la posesión se deben mantener en archivo ¿qué tiempo? Los registros de empleados de una oficina médica o de un centro de salud deben estar los registros guardados 30 años. Los registros de mantenimiento y los registros de documentación de OSHA en una oficina médica son para mantener al médico informado, para obtener datos suficientes para proceder con las acciones disciplinarias en contra del empleado, para proteger los derechos legales, la seguridad de todos los empleados, todo el personal médico de la oficina, y para suministrar medios de comunicación entre el empleador y el empleado. La respuesta es para proteger todos los derechos legales y la seguridad de cada cual que trabaja en la oficina. Una negligencia profesional también se conoce como mala práctica. ¿Cuál es el procedimiento si un inspector de OSHA encuentra que los asistentes médicos en un consultorio médico no han usado guantes durante 2 meses porque el empleador no los puso disponible? Bueno, ¿qué le van a poner? Una carta escrita de reprensión dirigida al empleador. Cada asistente médico enviará una carta explicando la importancia de usar guantes. Una multa de hasta $10,000 podría ser acusado de una multa de hasta $10,000 por el número multiplicado por el número de empleados. OSHA llevará un seminario de formación sobre las normas de seguridad en el trabajo. ¿Cuál es la sanción? Si se descubre que unos médicos, sanción se descubre que los asistentes médicos de un consultorio no han usado guantes durante 2 meses porque el empleador no los puso disponible. Una multa de hasta hasta $10,000 que podría ser acusado y multiplicado por el número de empleados. Un médico debe informar cuál de los siguientes: abusos, nacimiento, chevicases o todos los anteriores. Todos los anteriores. ¿Qué ley creó leyes federales para proteger la salud de los trabajadores a partir de los peligros de la salud para la salud en el trabajo? La FDA, la OSHA, EPA, MSDS. OSHA. Una situación en la que el paciente renuncia automáticamente al derecho de confidencialidad. Una situación en la que el paciente renuncia automáticamente al derecho de la confidencialidad es cuando el paciente demanda a un médico, cuando tiene una enfermedad de transmisión sexual, cuando tiene una enfermedad terminal o cuando coge otro médico. O sea, ¿en qué caso el paciente, qué cosa hace el paciente? Que cuando él lo hace, pierde totalmente la posibilidad de su confidencialidad. Renuncia automáticamente. Cuando él hace eso, renuncia automáticamente a su confidencialidad. Eso se hace cuando un paciente demanda a un médico. Y el documento que establece la asociación, el documento establecido por la Asociación de Hospitales Americanos en 73 y revisado en 92, que lista todos los principios éticos que protegen a los pacientes, se llama el Código de Hipócrates, el Código de Ética Médica, el Paciente Bill of Rights o cuál es el Service Program. Se llama Patient Bill of Rights. ¿Cuál de las siguientes opciones no se aplica cuando se mantiene la privacidad de un paciente? O sea, para mantener la privacidad de un paciente,
usted no deja información confidencial en la fotocopiadora. Usted bota la información confidencial en la basura cualquiera, en la basura compartida. Usted no envía materiales vía email, o usted no deja en la computadora el monitor encendido sí, con confidencial, con material confidencial mostrándose. Esta está correcta. Esta está correcta. Esta está correcta. Pero si usted bota la basura confidencial en basura compartida, ahí sí que está, no mantiene la privacidad del paciente. ¿En qué caso se puede dar a conocer los expedientes médicos de un menor? ¿Cuándo se puede dar a conocer los expedientes médicos de un menor? Cuando un médico amigo te lo pide. Cuando la compañía de seguro te dice que lo libere. Cuando el paciente que es un menor, ha firmado la liberación. La única forma de dar a conocer el expediente médico de un menor es cuando el padre o el custodio legal ha firmado la forma de liberación. La edad de mayoría de edad en la mayoría de las jurisdicciones es 18 años. Una liberación no autorizada en la información del cliente se considera perjurio, peso de la prueba, invasión de privacidad o credibilidad. Invasión de privacidad. El estudio de los valores y principios que gobiernan el estudio de los valores y principios que gobiernan las relaciones personales, incluyendo la idea de autonomía, justicia y conducta, se llama ética. La negligencia profesional también se llama mala práctica. Otra vez, el término recinto de la escritura se refiere a los casos que el paciente tiene una condición previamente existente, el error del médico es completamente obvio, el paciente ya ha presentado una demanda o hay un registro defectuoso ocultando el error médico. Ya esta está respondida. La respuesta es: el error médico es completamente obvio. Bueno, hasta aquí algunas de las preguntas de la registración cuando vayan a hacer la registración de leyes. No se asusten. Si lo han entendido ahora, cuando llegue el momento de la registración, pues no van a tener ningún tipo de problema.